Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor, que la gracia del Señor esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Leemos la palabra del Señor en Mateo 13, 44 al 46. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, le ruego, Señor amado, que nos ilumine, Padre Celestial. Ahora nosotros, Señor, que estamos congregados, Padre Celestial, en este lugar maravilloso, Señor amado, que nos ha otorgado, Padre. Le rogamos, Señor amado, que su gracia esté sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor amado, en esta hora a comprender su palabra, Señor amado, a escuchar su voz, Padre, a través de sus escrituras, Señor. Que la gracia, Padre Celestial, esté, Señor amado, sobre la vida de nuestro pastor, Señor. Ayúdelo, Padre Celestial, a explicarnos, Señor, su palabra, a entenderla, Señor amado, a explicarla, Padre Celestial, con denuedo, Señor, con sencillez, Padre, y con humildad, Padre, con un temor reverente sobre todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta hora por cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos, Señor amado. Gracias, bendito Rey, le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Tomen asiento, amados hermanos. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor en esta mañana por esta hermosa oportunidad de poder nuevamente estar delante de la presencia del Señor y sobre todo alrededor de su palabra, que es lo más importante en esta hora. Quisiera, amados hermanos, que pudiéramos meditar en lo que el texto bíblico nos dice en esta hora y que nos invita a meditar en el mensaje poderoso de la santa palabra del Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque su bondad es grande para con cada uno de nosotros. Su misericordia es grande para cada uno de nosotros. Se ha visto, amados hermanos, que la mayoría de las parábolas de Jesús tenían que ver con algún aspecto del reino. Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, el aspecto del reino, ¿no es cierto? Y que tiene que ver, amados hermanos, con lo que Dios ha estado haciendo por medio de la predicación del Evangelio. Y una de las cosas que vemos que el tema central de su enseñanza era específicamente el reino del Señor. Por lo tanto, cabe recordar que el reino en los labios de Jesús significaba principalmente el gobierno, significaba especialmente el control, significaba especialmente el dominio de Dios. Por tanto, amados hermanos, no aludía al cielo como muchos creyentes creen cuando nos referimos al reino de los cielos, ¿ya? Específicamente se está refiriendo, amados hermanos, al gobierno, al control y al dominio de Dios como gobierno. Por lo tanto, amados hermanos, en un sentido, Dios era rey y es rey con o sin la aprobación del ser humano. Dios es rey, sigue siendo rey y será rey por toda la eternidad. Pero primordialmente, amados hermanos, las parábolas de Jesús hablan sobre el dominio de Dios sobre los hombres. Y esto es lo que nosotros debemos ir entendiendo en base a la palabra del Señor. Y es que el ejercicio de este dominio, de esta autoridad y de este control sobre los hombres
no hace caso omiso, amados hermanos, de la actitud del hombre, ya que su misión en fe al Dios del reino conlleva ciertas consecuencias y características. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La parábola del día de hoy nos habla sobre algo específico, algo totalmente valoroso, algo de valor. Y voy a explicar, amados hermanos, porque todo esto gira en torno, amados hermanos, a lo que es el reino de Cristo. Cuando vemos que hay parábolas que hablan específicamente o que giran en torno a los hombres del reino, en las cuales se detallan características profundas, una de las cosas que debemos recalcar es el contexto para poder entender el texto, ¿ya? Y el contexto de Mateo nos indica cuál es la situación durante el ministerio de Jesús que las parábolas se dieron. Y como en otros casos, hay que tratar de colocarnos en los zapatos de Jesús, hay que tratar de colocarnos en la situación de la vida de Jesús, que pudiera darnos ahora, amados hermanos, y provocar el por qué este tipo de clase de enseñanza. ¿Por qué el Señor está hablando sobre la semilla? ¿Por qué el Señor está hablando sobre el sembrador que sale a sembrar? ¿Por qué el Señor está hablando sobre la semilla de mostaza? ¿Por qué habla sobre el trigo, la cizaña, de la levadura? ¿Y por qué ahora habla sobre la gente del reino? Y esto es algo que podemos entender a la luz de la Escritura. Y es que en este contexto de lo que acaba de leer nuestra hermana, Jesús busca voluntarios que se comprometan con una causa, y este compromiso, hermanos, puede significar grandes sacrificios por parte de ellos. Pueden perder casas, pueden perder amigos, pueden perder propiedades, podemos perder quizás negocio o familia. La pregunta es, en esta mañana, para empezar este sermón, ¿están dispuestos a sacrificar todo con tal de seguirlo a Él? ¿Se va entendiendo a lo que va la parábola, hermanos? Es del todo probable, amados hermanos, que esta misma clase de situación es en la que Jesús diera estas dos parábolas del reino. Y una de las cosas que debemos entender es que los súbditos del reino que Jesús busca, amados hermanos, son aquellos que reconocen el gran valor de pertenecer al reino de Dios y que están dispuestos no tan solamente a reconocer el valor, sino que están dispuestos a pagar el precio que sea que fuese necesario para estar dentro de este reino. Y es necesario ver, amados hermanos, en esta mañana, que cuando Jesús da estas parábolas, está invitando a sus discípulos a que cuenten, a que saquen el costo. Y el Señor nos invita en esta mañana a que podamos costear, a sacar el costo de seguirlo a Él, porque el reino de Dios, hermanos amados, estaba según de algún modo relacionada con su causa. Hace muchos años atrás, un gran teólogo alejandrino, conocido como Orígenes, él escribió en una carta magnánima eclesiástica, y él escribió lo siguiente, él dijo que Cristo era la basilea o la basilia, queriendo decir con esto que Cristo mismo era el reino, y que por lo tanto reconocerlo a Él como Señor podía costar caro, pero valía la pena por ese reino. Por lo tanto, amados hermanos, hay una caricatura, y esto quiero empezar este sermón con esta caricatura que es mal interpretada. Hay una caricatura del calvinismo que discrepa de las doctrinas de la elección y de la gracia irresistible. Se imagina a cierto individuo llamado Pedrito que no quiere ser salvo, ¿ya? A Pedrito le encanta el pecado. Pedrito, ¿no es cierto?, nunca piensa en otras cosas, sino que solamente en el pecado. Y aunque ha escuchado el evangelio de salvación, por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no le interesa en lo personal. Pero Dios ha elegido a esta persona. Así que a pesar de que Pedro no quiere ser salvo, es arrastrado, ¿no es cierto?, por el pescuezo al cielo, gritando y pataleando. Y esta es la imagen, amados hermanos, de un converso muy renuente.
Pero por otra parte, hay un segundo individuo, al cual vamos a llamar María. No es usted, ¿ya? Para que traté de buscar nombres, pero María, que quiere ser salva, a diferencia de Pedrito. María quiere ser salva. Y cada vez que escucha el Evangelio, la cautiva. Cada vez que escucha el Evangelio y cada vez que hay una invitación a aceptar el Evangelio, ella es la primera en levantarse, ¿no es cierto?, de su asiento. Pero Dios no la ha escogido. Y aunque ella quiere ser salva, no puede serlo. Dice María, esta salvación mía por medio de Cristo, Dios le dice, no es para ti, María, lo siento. Debes permanecer donde estás, no puedes venir al cielo. Esta es una mala interpretación, hermanos, del calvinismo. Esta es una mala interpretación de lo que es la elección y la gracia irresistible de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios no hace caso omiso ni va en contra tampoco de la voluntad de ningún hombre en este sentido, ni ninguna mujer, como tal se insinúa en lo anterior. Más bien, regenera al individuo como resultado de lo cual nace una voluntad que ahora desea hacer lo que la voluntad vieja no deseaba. Y antes Pedrito odiaba a Cristo, pero ahora lo ama de tal manera que viene de buena gana, ¿no es cierto?, cuando se predica el Evangelio. Por otro lado, María desea venir, pero no es a pesar de lo que Dios previó para que ella viniera, sino que es la causa de lo que es la elección del Señor. Un comentarista dice lo siguiente, y me llama la atención lo que él dice. Cuando las personas son rehechas de rehacer, cuando las personas son rehechas, vienen corriendo irresistiblemente porque no querían tener las cosas de ninguna otra forma que antes querrían. Uno puede poner, dice él, toda clase de obstáculos en su camino, pero son hombres de violencia que van a tomar el reino por la fuerza y cuando se encuentren esta perla, van a vender todo lo que tienen para adquirirlo. Ese tesoro escondido va a ser suyo para golpear en esa puerta que hasta que se abra van a poseer el reino porque también tienen hambre y sed de justicia. Y quisiera aclarar, amados hermanos, que comenzando esta prédica de esta manera, ¿por qué quisiera aclarar esto? Porque una de las cosas que nosotros debemos entender en esta mañana es que la obra de Dios en el corazón de una persona es la presuposición que subyace en la parábola del tesoro y la perla, la cual vamos a estar viendo ahora, la cual estas dos parábolas describen, amados hermanos, la clase de personas que han sido vivificadas en Cristo. Personas, amados hermanos, que se les ha sembrado la semilla del Evangelio y que han dado frutos. En la primera parábola que nosotros vemos, amados hermanos, se encuentra un hombre, ¿no es cierto?, en un campo. Y dice el texto, el versículo 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. La parábola aquí, amados hermanos, presenta a alguien que encuentra un tesoro en un campo. Y eso está claro, ¿no es cierto? No tiene mayor implicancia ni tiene mayor interpretación. La parábola, amados hermanos, no fue dicha en público. Eso es lo primero que debemos entender. Se recuerda que anterior a esto, cuando Jesús sale de terminar a hablar del sembrador, ¿no es cierto?, que sembra la semilla, le estaba hablando a la gente. La semilla que cae en buena tierra, que cae entre los espinos, ¿no es cierto? Estaba con la gente. Pero después dice que Jesús los despide y se va con sus discípulos a un hogar. Y ahí en la intimidad del hogar Jesús le habla sobre la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Y también en esta privacidad le habla el Señor a ellos la perla y el tesoro escondido. No se trataba de seguir hablando a las multitudes que solo entendían lo que veían, sino a sus discípulos en la intimidad. ¿Para qué?
para hablarles de aquellos acontecimientos, amados hermanos, correspondientes al plan eterno de Dios, correspondiente al plan eterno de Dios. Y que junto, amados hermanos, formaban las parábolas que enseñan prácticamente la misma lección. Claramente estas dos parábolas tienen un matiz, algo que las hace diferentes, pero la esencia de las dos parábolas es la misma. La explicación y la enseñanza es la misma. Lo que hace diferente, amados hermanos, es que con una misma enseñanza el relato nos habla de la profundidad del valor que tiene, amados hermanos, el Evangelio. Por un lado, dice la parábola que es tan simple y que está relacionada con el reino de los cielos, que es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y ese tesoro, encontrado por un hombre que lo guardó en secreto, vio el valor del tesoro y llenó ahora de gozo al hombre que lo encontró. Por lo tanto, dice el texto que él se va y vende cuanto tiene. ¿Para qué? Para comprar el campo. Él se va, encuentra el tesoro, dice, lo encontré, se da cuenta del valor, lo entierra nuevamente, se va, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Y una de las cosas que debemos entender es que Jesús quizás claramente no explicó la parábola, por tanto debemos, amados hermanos, recurrir a las reglas de hermenéutica para establecer el significado claro de estas parábolas. Y nuevamente, amados hermanos, es preciso recordar que no todos los detalles en las parábolas tienen significado. Eso lo dejamos bien claro en las primeras parábolas que estuvimos estudiando. Y que en ellas solo hay una lección principal que recalca la enseñanza de las parábolas. Pero antes de pasar más adelante a la explicación, quisiera entrar un poco al contexto cultural. Del por qué, amados hermanos, este hombre se encuentra un tesoro en medio de un campo. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y es, amados hermanos, que una de las cosas que debemos entender para poder comprender las parábolas es el contexto en el cual fueron escritas. Y en el contexto cultural, visto aquí en el mensaje y en el texto bíblico, amados hermanos, la parábola del tesoro escondido refleja fielmente aquellos eventos de la vida palestinense, de la vida de Palestina, ¿ya? La cual se sabe, amados hermanos, que por las muchas guerras que hubo en el cercano Oriente y entre las grandes potencias de la antigüedad palestina, Palestina estaba totalmente y constantemente sometida a invasiones. Y a menudo, amados hermanos, era el campo de batalla de fuerzas opositoras como las de Egipto y las de Mesopotamia. Cuando esto ocurría, cuando había guerra y Palestina prácticamente estaba constantemente siendo bombardeada y siendo guerreada, amados hermanos, cuando esto ocurría, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente escondía todo lo que tenía de valor, ¿no es cierto?, donde pudieran. A veces las metían en tinaja y las escondían en la tierra para esconder, ¿no es cierto?, aquello que era valoroso. Y cuando pasara la guerra y pasara todo eso, ellos pudieran volver y recuperar todo lo que ellos habían escondido. Una de las maneras de proteger sus bienes del saqueo en aquella instancia era colocarlo dentro de una vasija de barro, ¿no es cierto?, y enterrarlos en el campo. Claramente es obvio que el hombre que nosotros leemos aquí en la parábola, amados hermanos, descubre un campo, ¿no es cierto?, y estas vasijas que están llenas de valores. El hombre es un hombre jornalero porque no es de allí, no es dueño del campo, sino que simplemente él iba pasando por allí y se encontró el tesoro. Posiblemente él pateó, ¿no es cierto?, por allí y se rompió la tinaja y él vio dentro lo que había. Y él nuevamente dice el texto que lo esconde, ¿no es cierto? Vende todo lo que tiene para volver a recuperar ese terreno. Ahora, una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que el jornalero obró correctamente. Alguien podrá decir, pero ¿cómo? Si no era de él el tesoro. ¿Cómo va a obrar correctamente? Sí, él obró correctamente, amados hermanos.
Y esto es una de las cosas que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque en él no había la intención de defraudar, en ningún sentido, hermano. No estaba la intención de defraudar, sino que él la entierra de nuevo al tesoro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para prevenir en contra de robos en caso de que ese hallazgo se descubriera. Por lo tanto, otro detalle del contexto cultural nos dice, amados hermanos, que era algo común entre los hombres y las mujeres de aquella cultura usar el suelo para guardar sus posesiones. Como hoy nosotros ocupamos el banco para guardar nuestras posesiones, ¿no es cierto?, nuestro dinero. En aquel tiempo, en la cultura oriental, medio oriental, amados hermanos, se ocupaban los terrenos, se ocupaban los campos para esconder los tesoros. Entendiendo esto, alguien puede ahorita, están golpeando. Entendiendo esto, amados hermanos, debemos recalcar algo muy importante, y es que en esta enseñanza, la interpretación de esta parábola no tiene que ver, amados hermanos, en si actuó mal o no actuó mal la persona que encontró el tesoro, sino que tiene que ver con el carácter de aquellos que vieron y encontraron el tesoro. Por lo tanto, una de las cosas que debemos entender, y lo que más me costó, hermano, voy a ser bien sincero con esto, le decía a la hermana Consuelo, esta parábola que tiene dos versículos, del 44 al 46, son simples versículos, tiene una dificultad de interpretación tremenda, ya que, amados hermanos, es multiinterpretativa estas parábolas. En primer lugar, algunos entienden, amados hermanos, e interpretan esta parábola entendiendo que el tesoro es la iglesia y que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, es quien la ha encontrado y que lo dio todo para adquirirla. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mediante la compra del mundo en el que dicho tesoro permanecía escondido. Algunos interpretan esta parábola de esta manera. Pero esta interpretación, amados hermanos, tiene serias dificultades teológicas y exegéticas. ¿Por qué? Porque primero es difícil ver cómo la iglesia pudo haber sido encontrada cuando fue escogida antes en la eternidad. ¿Cómo Dios, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que lo sabe todo, cómo pudo haber Él ignorado su existencia? Por otro lado, surgen preguntas. ¿Qué significado tiene la frase de que la haya escondido de nuevo? Por lo tanto, la sugerencia de que el tesoro en la iglesia sufre graves problemas exegéticos que obligan a rechazar este punto de interpretación. En segundo lugar, hay otro tipo de interpretación, y es que hay también quienes sugieren que la nación de Israel, o quizás algún remanente fiel de dicha nación, es el tesoro en el campo. Esta interpretación tiene su atractivo, hermanos, pero también parece confundir el reino de Dios con una nación, en este caso Israel. Finalmente hay otra escuela de interpretación que ve la parábola de la siguiente manera, y es que el reino de los cielos es el tesoro escondido, y ese tesoro puede encontrarse inesperadamente. Ese tesoro produce gran gozo en quien lo encuentra, y adquirirlo, amados hermanos, costará a una persona todo lo que tiene. Esta postura puede resumirse diciendo, amados hermanos, que el aspecto presente del reino mesiánico está a la vista, pero el aspecto presente, sin embargo, una anticipación del reino futuro. Es lo que en teología se conoce el ya, pero todavía no. Ya Cristo está reinando por medio de su iglesia, pero todavía no en el sentido de que todavía no viene para establecer físicamente su reinado. Por lo tanto, amados hermanos, el tesoro puede ser encontrado inesperadamente y claramente producirá gran gozo en quien lo encuentra. Pero, hay un pero, que aquel que lo encuentre le costará todo lo que tiene para adquirirlo. Y esta es una de las interpretaciones que dentro de la rama de la teología reformada nosotros
aceptamos porque es una interpretación gramática contextual. No es alegórica. Por lo tanto, el tema de estas parábolas, amados hermanos, encierra y se encuentra en lo que es la naturaleza y las acciones de aquellos que descubren el gran tesoro, que es prácticamente el Evangelio, amados hermanos. Y en eso, entendiendo que es el Evangelio, en eso, amados hermanos, el hombre que descubre el tesoro y el comerciante que encontró la perla son idénticos, son iguales. Con respecto a la parábola del tesoro escondido, la verdad central que está dentro de este texto es, amados hermanos, que se ve el valor de lo que se ha encontrado, en este caso el reino de los cielos. Y esta idea, amados hermanos, está apoyada por el gozo que se obtiene por haber encontrado aquello. Por lo tanto, amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que este gozo produce al encontrarlo un potencial, produce una necesidad de sacrificio. Y hay dos cosas que Jesús quiso decir, amados hermanos, tocante al reino. Primero, que el reino de Dios, o el reino de los cielos, o el evangelio, procede de la gracia de Dios y no de nuestros esfuerzos, no de nuestros méritos. Alguien podrá decir, pero el hombre que mercadeó, ¿no es cierto?, la perla, vendió, ¿no es cierto?, y la consiguió por sus obras. No, hermanos. El reino de los cielos, una de las cosas que Jesús establece desde el principio es que Él es el que viene a sembrar. Es Él el que da la buena semilla. Es Él el que da el fruto. Es de Él el campo. Por lo tanto, amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que el reino procede de la gracia de Dios y no de nuestro esfuerzo de adquisición. Segundo, el reino requiere una entrega total, que requiere, amados hermanos, que el comprador invierta todo lo que tiene. Y quizás detrás de toda esta idea, amados hermanos, de las parábolas del reino y sobre todo del valor de esto y de la entrega total, es que Pedro haya dicho allí, amados hermanos, en Mateo 19:27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Y hace Pedro una pregunta, Jesús le dice, ¿qué pues tendremos? Pedro y los discípulos habían dejado todo por seguir al Señor. Habían visto el valor de lo que habían recibido de Cristo. Y él mismo dice, nosotros lo hemos dejado todo. Cuando va Jesús a buscar, ¿no es cierto?, a los pescadores, dice que ellos, dejando las redes, el sustento principal de una familia en aquel tiempo, dejando las redes, le siguieron. Se encontraron con este tesoro maravilloso, vieron el valor y automáticamente dejaron las redes. Amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que si acertamos en definir y buscar el reino de Dios correctamente como una realidad presente y futura, tendremos que ver cuáles son las áreas de nuestra vida cotidiana en que el reino va a tener injerencia y va a producir en nosotros, amados hermanos, un valor. Y creo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuánto valoramos aquello que hemos recibido? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Cristo? ¿Hemos visto el valor de lo que se nos ha dado por gracia y por misericordia? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho por aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Por aquel sacrificio que te dio a ti vida eterna y esperanza. Cuando estabas muerto en delito y en pecado. ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho? Amados hermanos, y una de las cosas que debemos entender es que al hablar del reino de Dios, se habla principalmente de una acción divina y no humana. Porque el reino no es del hombre, el reino es de Dios. Es Dios quien imparte esta acción divina de compartir con sus súbditos su reinado.
Por lo tanto, amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que el reino de Dios es una realidad inteligible únicamente para los súbditos sumisos a Dios en Jesucristo. Por lo tanto, la parábola del reino dada por Jesús está dirigida, amados hermanos, a personas que comprendían la naturaleza religioso-ética del reino dado por Cristo. Una cosa que urge descartar en esta predicación y en este texto es el concepto exclusivamente futurista y extramundano del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el Evangelio de Mateo, emplea el término reino de los cielos en lugar del reino de Dios, hay que reconocer y no olvidar, amados hermanos, que esta expresión no alude exclusivamente a una realidad extraterrestre de afuera. El reino de los cielos de Mateo es el mismo que se habla en el reino de Dios en Lucas y en Marcos. Es el mismo. No es algo diferente. Por tanto, hay que recordar que Mateo era judío. Y muy a menudo, amados hermanos, los judíos solían usar términos diferentes que suplantaran el nombre de Dios. ¿Y esto sabe por qué se hacía? Esto se hacía por el temor de usar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, cuando ellos usaban o querían enfocarse en Dios o hablar sobre Dios directamente, cambiaban las palabras. Ellos preferían no usar el nombre de Dios para no pecar. Por lo tanto, el reino de los cielos en Mateo es simplemente similar al reino de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, este reino, hermanos, implicaba ahora la existencia de súbditos del reino que cuentan, hermanos, con ciertas características inherentes, y esas características de estos súbditos, amados hermanos, se detallan en el Sermón del Monte. Humildes, llorones, ¿no es cierto? Sed de justicia. Hemos estudiado el Sermón del Monte, lo hemos leído y hemos visto las características, la humildad, la sencillez, ¿no es cierto? La pobreza espiritual, porque no está hablando de pobreza material, está hablando de los pobres en espíritu. Por lo tanto, amados hermanos, estas son las características, amados hermanos, de aquellos súbditos del rey. Y el reino, precisamente por ser tales de esa manera, se conocen a estas personas por su fruto, por su estilo de vida. Y esto nos hace un llamado al Señor. Si nosotros creemos pertenecer al reino de Dios, ¿cómo nos estamos conduciendo? Si nosotros decimos ser súbditos de aquel Dios soberano, ¿cómo estamos viviendo? Recuerden que las características de un súbdito del reino de Dios son las características del Sermón del Monte. Por lo tanto, amados hermanos, todo esto se conocerá por su estilo de vida individual y colectivo como iglesia. Habiendo dicho todo lo anterior, amados hermanos, con respecto a la actitud del reino, es menester, amados hermanos, que se recalque que el reino de Dios también tiene elementos futuros, claramente. Aunque el reino de Dios no depende de los hombres, precisamente las limitaciones pecaminosas de cada uno de nosotros y de los seres humanos hacen que el reino de Dios requiera una culminación final que está compuesta, amados hermanos, y hecha 100% por Dios. Y está compuesta, amados hermanos, por la segunda venida. Está compuesto, amados hermanos, por la resurrección de los creyentes. Está compuesto por el juicio final y luego los destinos eternos. El reino tiene una culminación futura. Y justamente en la etapa culminante del reino del Señor actual, en esa etapa que culmina el reino futuro, amados hermanos, llega a ser presente, establecido, y todos los reinos de este mundo llegan a ser del Señor Jesús. Por lo tanto, mire lo que dice el versículo 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante, dice, a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La otra clase de persona es muy diferente. Esta clase de persona es muy diferente. Es el que
en verdad había buscado a Dios, pero el camino le había resultado largo y difícil. Y es cierto, amados hermanos, que esta persona buscaba solamente a Dios, no porque él quisiera, sino que Dios había venido primero a buscarlo a él, a regenerar su vida y poner ahora el querer y el hacer de buscar del Señor. Por lo tanto, es importante entender, amados hermanos, que pretender que el pecador o que el cristiano es el que busca a Cristo, eso produce un contraste negativo, amados hermanos, con respecto a la Escritura general, ya que la revelación de la Escritura nos dice a nosotros que el hombre nunca busca a Dios. El apóstol Pablo nos habla y nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Por lo tanto, cuidado con el concepto, hermanos, de que Dios busca al hombre, de que el hombre busca a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien busca al hombre. Jesucristo dice, vosotros no me buscasteis a mí, sino que yo os busqué a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y una de las cosas que debemos entender en base a esto es que esta es la actitud, amados hermanos. Por eso se recalca más en la actitud que si en que él vendió, buscó e hizo su propio esfuerzo para encontrar esa perla. No, hermanos. No tiene que ver con el esfuerzo humano. Tiene que ver con el valor de lo que hemos encontrado. Por lo tanto, amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que por esta causa negativa de que el hombre no busca a Dios, es Dios quien aparece en la vida del hombre y por la cual el Hijo del Hombre vino a dar su vida y su vida por muchos. Por lo tanto, una de las cosas que vemos y que debemos declarar es que el reino de los cielos no es el mercader, o sea, como un individuo. Nótese que en el texto griego, en el original, en la escritura original, dice, el reino de los cielos es semejante a hombre mercader. Semejante, no es que sea, semejante a hombre mercader. Es decir, que no hay un artículo determinado en el griego original, sino que el énfasis recae en la cualidad, en la actitud, en la característica de aquel hombre. Es una característica, amados hermanos. La fuerza, el énfasis de esta parábola es esencialmente igual que la parábola del tesoro escondido. La gran diferencia entre ambas es la manera en que el objeto de gran valor es descubierto. Uno la encuentra en el camino de la nada y el otro vende todo lo que tiene para encontrarla. Por lo tanto, amados hermanos, en el primer caso fue sin una búsqueda, mientras que en el segundo caso fue una búsqueda diligente. Este hombre coleccionaba perlas, se dedicaba diligentemente a encontrar perlas y cuando encontró esta perla de gran valor, vendió todas las que tenía. Se está refiriendo a la diligencia, hermanos. Por lo tanto, podría decirse que el mercader buscaba incansablemente las buenas perlas y esto quiere decir que no se contentaba con cualquier cosa, sino que deseaba lo mejor. Por lo tanto, en ambos casos, los dos hombres, hermanos, reconocen la cosa valiosa cuando la ven y ¿qué sucede en sus corazones? Sucede que ahora ellos están dispuestos a pagar el precio más alto para conseguirla. El hombre y el comerciante, amados hermanos, fueron diferentes, ¿sabes hasta dónde? Hasta cuando el evangelio, el tesoro del evangelio estuvo delante de ellos. A partir de ese momento, sus pensamientos y sus acciones fueron idénticas. La pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron al encontrarse esta perla de gran valor? Y nos preguntamos a nosotros, ¿nos hemos encontrado con el evangelio, con la gracia de Dios? ¿Ha aparecido en nuestro camino el Señor? ¿Nos ha dado vida eterna por medio de Cristo Jesús? ¿Nos ha ofrecido sanidad, perdón de nuestros pecados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicieron?
Bueno, en primer lugar, ellos reconocieron el valor de lo que habían encontrado. ¿Has reconocido tú el valor de lo que Dios te ha dado? ¿Has reconocido el valor de lo que te has encontrado en el camino? Ellos reconocieron el valor de lo que habían encontrado. En segundo lugar, decidieron tenerlo. ¿Has decidido tenerlo? En tercer lugar, vendieron todo lo que tenían a fin de hacer su compra. ¿Te han negado? ¿Nos hemos negado? En cuarto lugar, adquirieron el tesoro. ¿Lo hemos adquirido? Claramente, hermanos, no son de extrañar que el comerciante reconociera el valor de esa perla especial. ¿Por qué? Porque había estado buscando perlas y se puede suponer que él aprendió a evaluar las perlas y al encontrarse con esta perla, él se dio cuenta que era más valiosa que todas las que tenía. Hemos aprendido a valorizar lo que hemos recibido de parte del Señor. Hemos valorado la muerte de Cristo, el sacrificio de su vida por nosotros. ¿O seguimos juntando nuestras perlas de justicia, nuestras obras? Lo que yo puedo hacer, lo que yo logro, lo que yo he logrado. Amados hermanos, por otro lado, no es sorprendente que el hombre que descubrió el tesoro viera su valor. Un tesoro valioso, amados hermanos, después de todo punto, nos inclinamos a decir que una persona que claramente descubre un tesoro, ¿no es cierto?, en cualquier lugar o en cualquier forma y luego se aleja sin tocarlo, claramente es un tonto. Disculpando la expresión. Oye, te encontraste un tesoro. Te alejaste, lo dejaste allí. Y de esta misma manera muchos hacen con el Evangelio. Se predica el Evangelio. Se muestra que es la respuesta a nuestras necesidades individuales para la eternidad y para la vida, pero a pesar de eso, millones y millones de personas simplemente se alejan y siguen en su pobreza espiritual. ¿Sabe? Yo le hago una consulta. ¿Sabe cuál es el carácter de un hombre o de una mujer que ha sido vivificado por Dios? ¿Sabe cuál es el carácter? Bueno, una persona que ha sido dignificado por el poder del Evangelio es aquella persona o aquel hombre o aquella mujer que en su entendimiento del valor del reino y del Evangelio dicen y se expresan como David en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Una persona que reconoce el valor del Evangelio piensa de esta manera. Una persona que ha sido dignificada por el poder del Evangelio es aquella que piensa y dice de la ley y de la palabra del Señor, deseables son más que el oro y más que el oro refinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Una persona que realmente ha valorado el tesoro del Evangelio, dice como el salmista David en el Salmo 119, versículos 127 al 128, porque he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por esto estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Hermanos, ¿qué valor le estamos dando a la Escritura? ¿Qué valor le das tú a la Escritura? ¿Realmente es algo importante para ti? ¿Realmente es algo valoroso para ti? ¿Valioso? ¿Estar en la casa del Señor realmente es valioso para ti? No quiero ser ni meter el dedo en la llaga, ni tampoco quiero hacer piedra de tropiezo para nadie. Pero si es realmente valioso, ¿por qué llegamos tarde?
Si deseamos compartir como familia en la casa del Señor, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué no tenemos deseo de escudriñar la Escritura, de buscar del Señor, de aprender del Señor? ¿Qué valor tiene Cristo en tu vida? Y el Señor Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Amados hermanos, una persona que realmente ve el alto valor del Evangelio y del reino del Señor, ¿sabe cómo se expresa? Se expresa como el apóstol Pablo, diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una persona así, con estas características, hermanos, con esta forma de ver el Evangelio y de sopesar el costo de seguir al Señor, una persona así ha tenido un cambio de valores en su escala de valores. Porque muchas veces el valor de nosotros no es primeramente Dios. Primeramente mi familia, primeramente mi trabajo, primeramente mis amigos, primeramente todo aquello que puedo obtener, algo presente ya, ahora. Y Dios queda en último lugar. Y Cristo en último lugar. Y de esa manera llego tarde. No busco del Señor porque no es mi prioridad. No anhelo estar en la casa del Señor porque no es mi prioridad. Un día a la semana no es mi prioridad. Una persona que ha tenido un cambio de valores reconoce la pobreza de todo lo que viene de los hombres, de todo lo que viene de la mujer, y que ha visto el verdadero esplendor del Evangelio. Hermanos, la segunda característica que caracteriza tanto al hombre que encontró el tesoro como al comerciante que descubrió la perla fue su determinación de tener el objeto una vez descubierto. Una persona ve el valor de su descubrimiento, pero decide reflexionar, será demasiado, a ver, tengo que perder casa, tengo que perder familia, voy a perder las juntas que tengo el día domingo con mis amigos, el asado en la casa de tal fulano de tal, en la semana. Esta persona tendría que ajustar sus prioridades, tendría que vender su casa, perder su estilo de vida. Eso tomará tiempo y esfuerzo. Incluso podría ser malinterpretado por su familia, sus amigos. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Qué hemos hecho, hermano? Cuando Cristo ha hecho todo por nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros por el Señor? Una de las cosas que vemos aquí es que la parábola no menciona a los dueños originales del campo de la perla. No se dice nada acerca de sus actitudes, pero está claro que estaban dispuestos a vender claramente. Hermanos, debemos entender que Dios, por supuesto, claramente no vende sus favores. Dios no vende sus favores. Estas parábolas no están enseñando eso. No, amados hermanos, lo que sí enseña es que si usted está resuelto a tener lo que por gracia de Dios percibe que tiene un valor inestimable, puede usted estar seguro, hermanos, de que Dios está muy dispuesto a permitir que lo tenga. De hecho, hermanos, usted que me está escuchando puede tenerlo ahora. Puede tenerlo ahora. El precio, ¿sabe cuál es el precio? El precio es que usted esté dispuesto a llegar a Dios en la forma en que Él quiere, no en como nosotros queremos. Y esto quiere decir, hermanos, que la persona debe olvidarse de su propia justicia. Olvídate de tu propia justicia.
Debes estar dispuesto a confiar solamente en Cristo. Si usted quiere llegar así, volviéndose de su pecado a Jesús, entonces el tesoro es suyo. Cristo ha llegado a ser su porción. Hermanos, Dios no tiene que ser persuadido. El que tiene que ser persuadido es usted, soy yo. Aquí notamos, amados hermanos, la similitud entre los individuos, que habiendo reconocido el valor de su hallazgo y habiéndose decidido a tenerlo, procedieron a vender todo lo que tenían para hacer la compra. La pregunta es, ¿por qué pues, hermanos, estos hombres venden sus bienes? ¿Se está refiriendo a que debemos vender todo, pastor, y vivir como pobres? No, hermanos. Debemos entender que esta es una ilustración de renunciar. De renunciar a lo que me podría impedir la obtención del gran premio. Eso es lo que está significando la parábola. A renunciar por aquello que es valioso. ¿A qué hemos renunciado? ¿A qué hemos renunciado, hermanos? Examinemos nuestro corazón. Charles Spurgeon tenía un sermón sobre esta parábola, sobre el comerciante y la perla, titulado La Gran Ganga. Y él dice que en su sermón él sugería varias cosas que debemos liquidar a fin de tener a Jesús. Primero, son los viejos prejuicios, dice él. Los viejos prejuicios. Todos tenemos una idea, amados hermanos, de lo que significa agradecer a Dios, pero si Dios no regenera, inevitablemente seguiremos pensando de manera incorrecta. Y aunque solo sea porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, la persona no regenerada considera a Dios como un hombre y, a decir verdad, se considera a sí mismo como un Dios. Yo soy dueño de mi tiempo, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de lo que yo quiero hacer. Dentro del reinado del Señor suena como un súbdito rebelde, ¿no es cierto? Que no se quiere someter a la voluntad de Dios, sino que a su propia voluntad. Hermanos, este tipo de persona piensa en ganar por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Piensa que Dios debe tomar nota y apunte de todas las buenas obras y de todas las cosas bonitas y buenas que ha hecho. Y cuando Dios no le responde, no quiere tener nada que ver con Dios. Cuando Dios no le da la respuesta de lo que necesita, no quiero saber nada de Dios. Y piensa que preferiría estar en el infierno con gente simpática que en el cielo con gente religiosa que le resulta tan ofensiva. Todo esos prejuicios desaparecen cuando la persona encuentra a Cristo. Todos esos viejos prejuicios mueren. Y los antiguos valores son desechados. Los errores del pasado, hermanos, son liquidados, son exterminados. Por tanto, la persona que quiere tener a Cristo, hermanos, debe olvidarse de sus propios méritos y deshacerse de ellos. Hermanos, ¿cuánto apreciamos nuestra propia justicia? Queremos que otros la aprecien. Nos cuesta decir que somos pecadores míseros, necesitados de una salvación que venga totalmente por gracia. Pero al contrario decimos, yo puedo. No necesito la gracia, Señor, yo puedo. La idea de justificarnos por nuestros propios méritos tiene que ser desechada, hermanos. Debemos también desechar y liquidar nuestros placeres y prácticas pecaminosas. No podemos decir que amamos a Cristo y no guardar sus mandamientos. Uno no puede servir a Cristo, a Dios y al pecado al mismo tiempo. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Eso le cuesta? ¿Le cuesta?
¿Se va a echar para atrás? ¿Es quizás un precio demasiado alto que pagar por la salvación? Bueno, si es así, entonces usted no es el hombre o la mujer de la parábola de Cristo. No es el hombre ni la mujer que encuentra el tesoro y vende todo lo que tiene para obtenerlo. Usted no es el comerciante que cambia todo a fin de poseer la gran perla de gran precio. Ni siquiera usted, hermano, ha visto correctamente el valor de lo que está rechazando. Échese para atrás. Rechace al Señor. Él no exhibe sus tesoros para quienes no lo quieren. Váyase, hermano, por su propio camino. Aférrese a sus prejuicios, a sus propios méritos y placeres pecaminosos. De todas formas, hay otros que quieren venir a Cristo y vendrán porque así está establecido. De todos modos, el cielo no va a estar vacío, hermano. Y la mesa del banquete tampoco va a estar vacía, sino que estará llena de invitados. Pero sea Dios que este no sea su caso. Sea Dios que este no sea su caso, más bien se diga de usted lo que dijo el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Al igual que el caso del tesoro escondido, cuando un verdadero discípulo, hermano, recibe y comprende la profundidad de las verdades espirituales del reino, está dispuesto, amados hermanos, a dejarlo todo con el fin de poseer ese tesoro. El texto, ¿sabe lo que dice? Dice, el mercader vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía al considerar que aquella perla superaba el valor de todas sus posesiones. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos es difícil que un rico entre. Difícil, hermano. Porque el rico, amados hermanos, no ve que la perla del evangelio es más y más valiosa que todo lo que posee. ¿Es más valioso lo que ganas, lo que tienes, lo que has adquirido por tu esfuerzo? Que lo que hemos recibido por gracia de Dios, que tiene efectos no de ahora, porque ahora puedes gastar, puedes disfrutar, puedes hacer lo que quieras con tu dinero y con todo lo que tengas. Pero de aquí a un par de años más, cuando empieces a envejecer y tu piel se ponga arrugada y llegue el momento en que tus huesos ya no articulen más y tu corazón empiece a delatir en vez de latir, amados hermanos, y llegue el momento en que tengas que partir de esta tierra, hasta allí te duró tu felicidad. Hasta allí te duró tu ganancia. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate, alégrate. Esta noche vienen por tu alma, necio. Y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿Es realmente el evangelio algo valioso para nosotros? ¿Es realmente el evangelio algo que realmente hace una diferencia en lo que tenemos? El evangelio, hermanos, tiene implicaciones eternas. Lo que tú puedas generar aquí en este mundo tiene implicaciones temporales y se va a acabar cuando tú partas de esta tierra. Pero el evangelio tiene implicaciones eternas de vivir eternamente con Cristo o eternamente sin Cristo en el infierno. ¿Es realmente valioso para ti la perla de gran precio? Habiendo reconocido el valor de su descubrimiento, que descubrió la perla, estos hombres llevaron a cabo su adquisición. Adquirieron aquello que es lo que habían puesto en la mira. Y una de las cosas que debemos entender es que la salvación, amados hermanos, no depende de nuestras obras. Depende de la gracia del Señor. Ellos adquirieron
amados hermanos, lo que habían puesto en su mira. Y una de las cosas que debemos entender es que esa compra que ellos hicieron habla de apropiación personal. Ellos se apropiaron de aquello. Ellos se apropiaron del tesoro, de la perla. ¿Te has apropiado del Evangelio? ¿Lo has hecho propio para ti? Hermanos, una de las cosas que debemos entender, y esto nos dice, amados hermanos, que la salvación no consiste simplemente en el valor de la obra de Cristo. Oh, qué bonito la obra del Señor, qué maravilloso. ¿Lo has hecho propio? Porque una cosa es decir que es bonito, llorar viendo la película de la Pasión de Cristo, cómo lo azotan y lo golpean, pero ¿te has apropiado de eso? ¿Te has puesto a pensar que aquel que está en la cruz fue el sustituto de tu vida? ¿Te has puesto a pensar que Él fue a la cruz por ti? ¿O simplemente es un parar de pelo al ver cómo a Jesús lo azotan, llorar por una película? ¿Te has apropiado del Evangelio? ¿Te has apropiado de la palabra de Cristo? Esto pone énfasis en Cristo y que esto, amados hermanos, Cristo debe llegar a ser nuestro por fe. Ese es el medio de la apropiación. Y para conocimiento suyo, hermano, una de las cosas que debemos considerar es que existen dos tipos de fe. Note eso si quiere notarlo por ahí. Existen dos tipos de fe, la cual nos lleva a cuestionarnos cuál es la diferencia entre ambas. ¿Cómo puedo distinguir entre la fe salvífica y una fe falsa, externa y superficial que deja al pecador sin perdón y sin vida eterna? Bueno, los teólogos usualmente reconocen tres aspectos o elementos de una fe verdadera. Y entender es que la fe tiene tres elementos. Primero, hay un elemento intelectual en la cual conocemos las verdades del Evangelio. Y este es el conocimiento, como se dice en teología, notitia. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento se refiere al contenido de la fe, los datos, la información que el pecador debe saber para poder ser salvo. Y una de las cosas que entendemos, amados hermanos, es que el pecador no puede ser salvo poniendo su fe en algo falso. Y aunque sea sincero en su creencia, no puede ser salvo. Por eso debe tener un conocimiento de quién es Cristo, de qué es la obra que Él hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que los pecadores, en otras palabras, puedan llegar a la fe y al arrepentimiento. Y esto tiene que ver con el objeto de nuestra fe. Segundo, hay un segundo elemento dentro de lo que es la fe verdadera y es el elemento afectivo del corazón, el cual nos sentimos nosotros atraídos a lo que reconocemos, a lo que conocemos. Y esto se le conoce como asentimiento o como se le llama en teología, ascensus. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente es el elemento emocional de la fe. Esto quiere decir que primero el pecador, amados hermanos, debe escuchar el Evangelio, queda convencido de esa verdad y el corazón ahora responde anhelando a Cristo para redimir su mal. Tercero y último elemento de la fe verdadera es que hay un elemento volitivo, el cual efectivamente nos entregamos, amados hermanos, a aquel en quien el Evangelio nos relata y nos da la confianza. En teología se dice fiducia. ¿Qué quiere decir esto? Que es el elemento, amados hermanos, político de la fe. Es el elemento que completa la fe salvífica en su punto culminante. Esto quiere decir que la fe verdadera, amados hermanos, no solamente despierta la mente del Evangelio y tampoco tiene el despertar de un corazón en un deseo por Cristo, sino que también afecta nuestra voluntad, nuestro asentimiento. El pecador, conociendo el glorioso Evangelio de salvación por el conocimiento, y deseando a Cristo como su mayor tesoro, asentimiento, ahora puede apropiarse de Cristo recibiéndole como Señor y Salvador, confiando en Él. Por lo tanto, ya voy terminando, hermanos. El hombre en el campo no permitió que nadie más comprara el tesoro con la esperanza de participar en él.
El comerciante no formó una cooperativa para adquirir la piedra preciosa. Cada uno, hermano, cada uno hizo la compra de manera individual. Y el Señor me habla a mí y te habla a ti individualmente. Estas dos parábolas, que son parábolas gemelas del tesoro escondido y la perla de gran valor, nos dicen hoy que vale la pena pagar el precio con tal de someterse a Dios. Pero ese vale la pena, amados hermanos, nunca puede describirse en términos egoístas. Vale la pena porque el Señor me va a dar un auto, vale la pena porque el Señor me va a dar una casa, vale la pena porque el Señor me va a restaurar mi matrimonio, va a hacer esto, va a hacer esto otro. No, hermanos. El reino de Dios no es nada que uno desee para lograr sus propios intereses o deseos. ¿Sabe lo que significa ser súbdito del rey? El ser súbdito del rey siempre implica todo lo contrario. Implica someterse al reinado de Dios. Implica hacer sacrificios. Acatar el gobierno de Dios visto en Jesucristo puede acarrear choques con autoridades civiles. Y estas a veces pueden ser eclesiales. Cuando se busca remediar situaciones de injusticia. Valorar, amados hermanos, la salvación tan grande y ver el valor del Evangelio va a exponer a creyentes a vituperios y persecuciones. La palabra del Señor nos dice ahí Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14, si soy vituperiado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y Jesús dijo, hermanos, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de mí, dice el Señor. Quiero finalizar haciendo una pregunta. ¿Vemos realmente el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros? En estos momentos usted está recibiendo palabra del Señor, mientras que en otro momento hay una persona que está agonizando sin Cristo. En estos momentos usted está recibiendo palabra de vida eterna, esperanza para el alma atribulada, pero en este mismo momento hay personas que están muriendo atropelladas en algún accidente, en un hospital, sin Dios y sin Cristo en sus corazones. ¿Has valorado lo que Dios te ha dado? La salvación de tu alma. ¿Has valorado lo que ha aparecido en tu camino, que es el Evangelio? Si realmente lo has valorado, Jesús te invita y te dice a ti en esta mañana que cualquiera que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. La pregunta es para nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos a valorar a Cristo? ¿A valorar su Evangelio? Entonces, pídele al Señor, si es así, que invierta tu escala de valores y que Él sea el primer lugar en tu vida, en tu corazón y en tu familia. De lo contrario, hermanos, estando Dios de lo último, va a generar en tu vida solamente males y pesares, porque lejos del Señor dice, nada podéis hacer. Quiero invitarles en esta hora que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor y darle gracias por esta su palabra.